Tú, que conoces bien la historia reciente de Europa, ¿es tan histórico como lo pintan? Pues bueno, lo de la grandilocuencia es histórico, sí, ahí siempre pasa, y como más grande es la crisis, más grandes son las palabras, ¿no? Pero hay algo muy importante que ha pasado, y es que a pesar de diferencias enormes sobre el concepto europeo que hay en muchos países, a pesar de una extrema derecha radical dura y envalentonada en muchas capitales, aquí esta noche los gobiernos de la Unión, sus jefes de gobierno, los primeros ministros, han conseguido, diríamos, prácticamente doblar el presupuesto. Y este era un tema anatema total. Uno de los problemas históricos de la Unión es que hace algunos años, por culpa de toda esta deriva radical a la derecha en muchas capitales, a los gobiernos más ricos no quieren pagar más. Y al no querer pagar más es muy difícil hacer recursos y muy difícil mantener la cohesión. Fue el gran drama de la crisis cuando empezó el problema en Grecia, ¿no? No había recursos y no se quería ponerlo sobre la mesa. Nadie se la quería jugar por el que formaba parte del mismo proyecto. Esto hoy en contenido quizás no cambia, pero en formas es completamente distinto porque han encontrado un sistema alternativo a ese debate. Ese endeudamiento colectivo, los gobiernos van a aportar avales, cada uno va a responder por el aval que aporta, se hace a través del presupuesto europeo y se consigue, lo que os digo, prácticamente doblar los recursos. Y eso, además, no solo en cantidad, sino en calidad, porque hasta hoy, ante las crisis, se dan créditos y esos créditos hay que devolverlos el gobierno al que accede a ese crédito. A partir de hoy, hay una parte importante de esa ayuda, una parte importante, no toda, pero una parte importante. Algunos la querían mucho más grande. Merkel y Macron la habían fijado en 500.000 millones de euros. Se quedan cerca de 400.000, en 390.000, pero esa parte importante es a fondo perdido. Son subvenciones que no hay que devolver. Evidentemente eso va a pasar por un control, lo ha exigido Holanda con malas formas. Bueno, pues Rutte sabrá el rédito que le va a dar esto en su país y cómo lo define, pero en la práctica se consigue que haya un instrumento totalmente innovador. Y eso yo creo que cambia mucho y va acompañado de una tercera cosa, y es que hay conciencia de que como lo que se va a hacer es ir a los mercados y emitir deuda, esa deuda hay que devolverla, no de forma inmediata, pero hay que devolverla. Primero los intereses y después el capital. Y eso, ¿cómo se devuelve? Pues hoy aquí los gobiernos han aceptado otra cosa que desde hace años estaba sobre la mesa y era imposible, y son aumentar los recursos propios, porque el presupuesto europeo básicamente se financia con el IVA, con los aranceles de los productos que entran y después con las aportaciones nacionales. Y en ese debate, el de las aportaciones nacionales, estamos siempre en yo pago más de lo que recibo. Y eso invalida muchísimas cosas. Eso puede cambiar si hay impuestos nuevos. Esos impuestos hoy no se han aprobado. Se ha aprobado realmente la voluntad de que son necesarios. Los parlamentos nacionales han de ratificarlo y a partir de esto, el año que viene, Bruselas pondrá propuestas sobre la mesa. Pero en esos impuestos está la tasa digital, la tasa Google, si queréis, y está también, y eso se abre hoy y es importante, la posibilidad de la tasa sobre las transacciones financieras, que es un largo debate, una bandera de la izquierda y una bandera histórica. Claro, si todas estas cosas ocurren por primera vez en la historia de la Unión Europea, pues históricas sí que son. Luego ya veremos el recorrido que tienen, ¿no? Pero históricas sí que son. Porque claro, ahora lo que debe suceder también es que cada país lo tiene que discutir en su propio entorno, ¿no? Tiene que ir a sus parlamentos. En su parlamento, sí, claro. Eso necesita la aprobación del Parlamento Europeo, la ratificación de los parlamentos nacionales. Por eso también el debate aquí ha sido muy fuerte. Creo que es importante también entender que esa escenificación de 5 días y 4 noches pretende, lo primero, convencer al Parlamento Europeo que, aunque les parezca muy poco el fondo, porque ellos exigían mucho más, bueno, el esfuerzo para lograrlo, Merkel lo ha dicho en la rueda de prensa, espero que los eurodiputados entiendan que nos hemos batido por el proyecto europeo. Y eso en este momento es muy importante y es el mismo mensaje que han de entender en muchos parlamentos nacionales. Oye, Rutte, ¿me vas a entender la expresión? ¿Se tiene que volver a Holanda con un poco con el rabo entre las piernas? No lo ha hecho. No. No lo ha hecho. Es difícil, ¿no? Ver cómo países que han sido fundadores de la Unión, que han dado lecciones de un modelo europeo que ha pasado siempre por intentar pragmáticamente resolver diferencias, viendo
cuál era la razón del problema que exponía al contrario. Eso es muy importante. Estamos poco acostumbrados a nivel español a intentar entender el porqué de un problema o de una posición. Eso es el día a día a nivel europeo, y de golpe ves a países como Holanda, que yo creo, forzados por su situación interna, hacen una pirueta total, que al final lo que tienes delante es a una persona que parece un poco una caricatura de un político, ¿no? Poniendo acentos casi en los mismos sitios donde los hemos visto poner a Orbán, que por cierto sale, hombre, no voy a decir reforzado de esta reunión, pero sí que es verdad que desde el 2015 la Unión se encuentra dividida. Lo que se había optado es por una especie de imposición a los países del este de no entendéis de qué va el juego, os lo vamos a demostrar cortándoos el dinero. Hoy esto es menos así. La condicionalidad sobre los derechos fundamentales se ha suavizado porque Merkel lo quiere, y vamos a ver si eso permite de verdad mejorar la integración o la complica.